Bendiciones a todos, gracias a Dios por tenerlos aquí presentes. Estamos en la lectura de la palabra en Marcos capítulo 15. Vamos a iniciar el capítulo 15. Mi nombre es Juan José Rajeda y estamos aquí prácticamente para leer y compartir lo que Dios nos quiera mostrar en este tiempo. Entonces, vamos a orar para que Dios nos dirija y nos guíe en Cristo Jesús y que nos muestre de Él. Padre, en nombre de Jesús, venimos delante de ti con la necesidad de buscar tu presencia, con la necesidad de conocerte, con la necesidad de aprender de ti, con la necesidad de ahondar y vivir tu palabra en Cristo Jesús. Te damos la gloria, la honra, honor y poder, Padre bendito. Te suplicamos por andar en tu santidad y en tu fidelidad. Gracias te damos, papito lindo. Ayúdanos, por favor, a poder consagrarnos y a poder aprender de ti, de la verdad y la manifestación de tu nombre, para la alabanza de la gloria de tu gracia. Bendito eres, Señor Jehová, de la eternidad y hasta la eternidad. Amén y amén. Bueno, entonces, como comentamos, estamos capítulo 15. El capítulo 15 es un poquito más corto que el capítulo 14 que venimos leyendo. Según capítulo 14 estamos viendo lo que era la Santa Cena, la predicción de Jesús, la negación de Pedro, que también fue ya puesto a Jesús ante el concilio y al ser revisado prácticamente, como hemos visto, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también vemos que se tenía que ver que no tuviera ningún defecto el Cordero. En este caso, cuando revisado por los ancianos, escribas y sacerdotes, ven que no tiene ninguna falta y por consecuencia está aprobado para ser sacrificado. Eh, lo otro hay que ver es lo siguiente, de que ahorita ellos no podían ejercer una muerte en este caso a Jesús, a consecuencia lo entregan a Pilato y es en este caso lo que aquí pasa, Jesús ante Pilato. Veamos lo siguiente, Marcos 15, el 1 al 5. 1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. 2. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Entonces vemos acá lo correspondiente a esto de Marcos. Como les comento, ya fue entregado, ya fue una revisión ante los sacerdotes, ante todo el pueblo de Israel para un juicio. Es entregado a Pilato y Pilato pues prácticamente se esperan cosas que él no percibía. Una de ellas es que la confesión, que aquí se muestra, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondió Jesús, le dijo, tú lo dices. Ya vimos ayer, también estuvimos hablando de eso, de que en la Biblia aparecen oraciones que son prácticamente afirmativas. Afirmativas en el sentido como cuando uno dice, esa playera de color verde, ¿verdad? O sea, uno ya está como quedando una afirmación y la otra persona solo está para decir, sí, es verde. También eso se da en el caso cuando dicen, y no es este Jesús, el hijo de José, el carpintero, y sus hermanos están con nosotros, es como que afirmando, es una pregunta, pero afirmándola. Entonces, en el fluir espiritual que tanto pasó con el sumo sacerdote, como en este caso con Pilato, están dando una afirmación espiritual y por eso Jesús solo reafirma esa situación. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, tú lo estás diciendo, tú lo estás confirmando en el fluir del espíritu porque está diciéndolo bajo una verdad. Eso es importante verlo en la Biblia porque hay muchas ocasiones en la Biblia también cuando se da esa como pregunta o como esa interrogación, pero a veces uno la pone como que fuera una negación o como que no se supiera. Por ejemplo, también en el caso del ayuno, en Isaías 58 dice, ¿acaso no es, y lo ponen como pregunta, ¿acaso no es el ayuno que Dios cogió? ¿O no es que? Entonces ahí, aunque parece en Isaías 58, esa pregunta como que fuera preguntándoles a ellos que no es cierto, realmente es a veces como una afirmación a eso y no necesariamente es una pregunta. Es como que alguien le dijera a alguien, mira, ¿acaso no yo soy tu papá? Cuando tal vez alguien está corrigiendo, yo soy tu papá, ¿acaso no soy tu papá? Pues para corregirte, uno ya está con esa pregunta afirmando algo. Entonces, veamos el 13. Y los principales sacerdotes lo acusaban, igual vuelven lo acusan delante de Pilato.
14, otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo Pilato se maravillaba. Recordemos de que posiblemente hay muchas personas que pudo haber juzgado Pilato y se sorprendió porque él sabía de todos los juicios que ha tenido de plano con esas personas, lo que esas personas podían tener. Tal vez personas gritaban, clamaban, pedían ayuda, que no fueran crucificados, que los libraran, etcétera. Puede haber muchas cosas o muchas reacciones que las personas en ese tiempo pueden tener a causa de quien sabía, uno, de saber de quién es Pilato, y segundo, de que el juicio que puede autorizar Pilato para la persona. Y lo podemos ver claramente en esto con Jesús, porque realmente en muchas ocasiones se ve, tanto en Marcos como en otros libros, que prácticamente azotan a Jesús prácticamente por gusto. Es así como que lo agarro, lo azoto y ahí bueno lo crucifico. ¿Por qué hacerlo? Entonces, esto es bien importante verlo porque recalcamos ayer que decían que como cordero mudo fue llevado al matadero. Entonces, es algo que, una actitud también que nosotros tenemos que copiar de Jesús prácticamente, de saber cuándo callar, a pesar de que nos estén acusando o que nos estén blasfemando en contra de nosotros, murmurando, etcétera, porque así podemos también sorprender a los demás y dar testimonio a los demás de lo que es de ser un Cristo o manifestaciones de Cristo en la tierra, porque es nuestra crucifixión prácticamente. La Biblia dice eh, que nosotros debemos tomar la cruz de Cristo y seguirle. Y a veces también no hemos comprendido lo que eso significa de tomar la cruz, porque a veces no vemos como que agradable el tomar una cruz. No es lo mismo como que alguien busque las bendiciones, la bienaventuranza, a buscar tomar la cruz. Por eso, tal vez nosotros en nuestro contexto actual, tal vez no conocemos mucho el significado de las palabras de Jesús, porque no vivimos tal vez en ese tiempo, a menos que Dios nos lo revele, porque si vamos a ver el tiempo antiguo, cuando alguien era crucificado, significaba que esa persona era un rebelde contra todo el sistema. Eso realmente manifestaba la cruz, una rebelión completa. Eh, es como, por ejemplo, hay sistemas o países actuales que son sumamente comunistas, imperialistas, y como que alguien viniera y comenzara como que a generar una rebelión contra ese país. Entonces, la persona que está en ese país para demostrar de que nadie más se puede rebelar en contra de él, entonces tiene que manifestar una muerte horrorosa. Inclusive ha pasado en ciertas ocasiones de que los malvados hacen ciertos asesinatos muy fuertes para indicar de que no se tiene que meter con ellos. Entonces el Imperio Romano de igual manera hizo esa situación. Agarraba a alguien y generaba esta muerte de cruz, y simbolizaba la rebelión que esa persona tuvo y a consecuencia de su rebelión, su muerte. Eso representaba la cruz. Entonces, cuando Jesús decía, tomen su cruz y síganme, prácticamente le están diciendo, rebélese contra el sistema del mundo y síganme. Y esa rebelión implica de que uno se convierte en un enemigo total del imperio del mundo. Y a consecuencia, lo que pasa con Jesús, que el mundo va a tratar de crucificar a todo aquel que se rebele en contra de él. Pero también nosotros podemos crucificar al mundo, así como el mundo genera una crucifixión hacia nosotros, nosotros también podemos crucificar al mundo. Esto lo dice Pablo en su carta cuando dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y también dice, y el mundo me es crucificado. Entonces significa que él logró crucificar al mundo, así como el mundo lo crucificó a él logró crucificar al mundo, en el sentido de saber de que el mundo es un rebelde, y entonces él mató toda la doctrina del mundo y la crucificó. Entonces por eso la cruz de Cristo tiene dos representaciones a nivel de la palabra. Uno es la salvación para todo aquel que ve a la cruz y conoce que la salvación fue manifiesta a través de Jesucristo, el pago de los pecados, etcétera. Pero del lado del adversario y del enemigo también es una advertencia para todo aquel que no cree en Cristo, va a ser crucificado. ¿Por qué? Porque Jesús reemplazó la muerte de cruz para todo aquel que en él cree. Es decir, que todo aquel que no cree en él, le va a tocar manifestar su cruz. Es decir, nadie se va a salvar de la cruz, nadie. Pero aquel que toma la cruz de Cristo va a ser salvo.
pero aquel que no toma la cruz de Cristo va a ser crucificado también con su propia cruz. Entonces, esto es una gran, a lo que quiero llegar esto es de que hay un padecimientos, pero ese padecimiento es para gloria de Dios, en el sentido de las, como lo que pasó con Jesús, ser murmurado, ser golpeado, eh, ser rechazado, inclusive por alguien tener sabiduría, o sea, no se sientan rechazados si ustedes tienen una sabiduría y las personas no la reciben, porque prácticamente eso también significa una cruz. Eh, a veces tal vez pensamos que son azotes, etcétera, pero a veces como que no estamos preparados para recibir esas murmuraciones o cuestiones inclusive familiares. Cuando vemos a Jesús, todo lo que Jesús representa y todo lo que pasó, a veces uno dice, no, es que todas las maravillas y señales y prodigios que manifestó, pero no vemos todas las características que realmente vivió Jesús o todos los aparentemente problemas humanos que alguien puede tener, comenzando con su problema familiar, porque prácticamente tenía una madre que profetizaron acerca de él, pero la madre como que a veces aparecía y a veces no. También tenemos inclusive le pedía cosas, ¿no? Como, mira, fíjate que no hay vino. O sea, él es el rey del rey, ese señor ¿y por qué le van a pedir vino para unas bodas? También vemos el caso de que los hermanos no creían en él y prácticamente tenían el testimonio, uno de los testimonios más grandes, que prácticamente era el de la mamá. La mamá conocía que él era el Mesías, no solo porque ella lo cargaba y porque vivió tiempo con él, sino porque un ángel de Dios vino y se lo dijo. Y no solo eso, sino que ella dio a luz sin conocer a José. Entonces, prácticamente Jesús vivió un problema familiar también con sus hijos, también con sus hermanos. Y también no solo eso, miramos que también a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Entonces tenemos también un conflicto no solo familiar, sino un conflicto también familiar, si lo queremos ver en nivel espiritual, y también un conflicto a nivel social. ¿Por qué? Porque el pueblo no lo recibía. Entonces podemos ver en el día a día de Jesús todos los conflictos que él puede tener, inclusive aquellos que deberían apoyarlo, que tienen el conocimiento de la verdad, no lo apoyaban. Entonces vemos diferentes conflictos que Jesús puede tener y que prácticamente es su cruz. O sea, la cruz no solo significa el momento que fue crucificado, la cruz significa también el camino que Jesús siguió para llegar a la cruz, para manifestar toda esa rebeldía. Aparente rebeldía, pues a rebeldía me refiero a ir en contra del mundo, contra el sistema, pero es una verdad, esa verdad manifestó una rebeldía. Entonces, eso es lo que representa y nosotros tenemos que estar atentos a eso, a saber de que si pasa una murmuración, etcétera, estamos viviendo una cruz y vamos por buen camino. Por eso Jesús dice, y el mundo no le caigo bien porque yo hablo en contra de él. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes y también la palabra de consolación, porque a veces uno dice, bueno, estoy pasando todo esto, entonces, pero ¿qué más, verdad? La Biblia dice, porque las aflicciones del tiempo presente no son nada comparado con la gloria que en nosotros ha de ser revelada. Y eso también lo tenía claro Jesús, aunque lo dijo el apóstol Pablo, yo creo que el apóstol Pablo lo aprendió de Jesús, porque también en Hebreo dice, porque por el gozo puesto delante de él, menospreció la cruz, soportó la cruz y menospreció lo propio. Eso significa de que a Jesús para poder lograr ser crucificado y que no le importara de alguna manera ser crucificado, le fue mostrado una visión, le fue mostrada una esperanza. Y él dijo, bueno, si solo tengo que pasar esto por un tiempo, pero va a venir una gran gloria después de lo que yo haga, yo estoy dispuesto a hacerlo. Eso prácticamente fue lo que hizo Jesús. Y eso es la esperanza a la cual nosotros nos tenemos que sostener para tomar la cruz y seguirle. Todo esto llegando a las palabras que dijo, que no dijo ninguna palabra Jesús, porque él conocía el propósito. Igual nosotros, a veces nosotros nos alteramos y hablamos cosas porque decimos, no, es que nos están tratando mal, porque como deberíamos, si somos creyentes, si somos esto. Pero tenemos que conocer que estamos llevando una cruz y tenemos que manifestar esa cruz a través del silencio y también entender la cruz, lo que significa la cruz de Cristo, para poder nosotros entrar en una plenitud. La cruz representa muchas cosas. Una de las cosas que representa la cruz es la exposición de los pecados. Vemos que Adán, cuando está en el huerto, igual que Eva, lo primero que hacen es esconder su pecado. ¿Por qué? Porque dice que estaban desnudos. Dice, ¿por qué esta sociedad? Porque pecamos. ¿Pero qué pasó? A causa del pecado de comer la cuestión,
ellos se encuentran desnudos, se reconocen y a cuestión de eso se cubren. Pero vemos a un Jesús que fue crucificado, que él no se cubre, más bien fue puesto desnudo, porque en la crucifixión prácticamente estaban desnudos. Entonces, lo que representa la cruz significa la exposición de los pecados. Y ahí es donde dice la misma palabra, eh, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. También vemos a la cruz de Cristo, que significa la, la inhabilitación de las obras, porque vemos cómo clavan sus manos, y al clavar las manos significa de que ya no hay malas obras. Las malas obras son inhabilitadas, ya no se pueden hacer malas obras. Cuando vemos la crucifixión de los pies, la Biblia dice que el hombre corre por eso, que una de las cosas que abomina a Dios es que el hombre corre apresuroso hacia el mal, y prácticamente como representa el cuerpo de pecado, significa que el Jesús al ser crucificado a sus piernas, significa de que Jesús está diciendo, miren, ya no van a correr presurosos al mal. Cuando vemos que le colocan una corona de espinas y que esa corona de espinas por consecuencia hace fluir sangre, lo que representa es de que ahora ya no tenemos pensamientos de pecado y esos pensamientos son santificados en Él a través de su palabra, a través de su inclusive yermo de salvación. Y así podemos ir viendo todo lo que representa la cruz y adoptar nosotros todo ese sentir y darnos cuenta de todo lo que Cristo hizo. Entonces a lo que voy es imitar a cruz. La cruz no solo representa el acto en sí mismo del que ya esté crucificado, sino el proceso que va a llevar hasta llegar a ese camino de la cruz. Pues dice, que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Tomamos la cruz y ahí vamos caminando hasta llegar al monte de la cruz, al monte de la calavera. Entonces, aquí recalco esto, tenemos que entender la cruz, porque si entendemos lo que puede acontecer, vamos a darnos cuenta de las palabras que Jesús dice, bienaventurados si por causa de mí reciben murmuraciones o acusaciones, etcétera. Y no necesariamente amargarnos, porque nos podemos amargar, o porque no me creen, o porque no esto, etcétera, sino saber de que está Cristo en este tiempo. Vemos lo siguiente, eh, Jesús sentenciado a muerte. Marcos 15, del 6 al 20. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. 8. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había dicho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿qué queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, el pretorio, y convocaron a toda la compañía. 17. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. Salve, rey de los judíos. 19. Y comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Vemos acá, Jesús sentenciado a muerte. Prácticamente aquí ya establecen su sentencia, y es bien importante ver y recalcar una de las cosas que se presentan en este aspecto, que va amarrado también al tiempo del jubileo, porque nos damos cuenta que en el tiempo del jubileo también daban esta situación de liberaciones, de pago de deudas, etcétera, y se presenta esta manifestación bien grande, y también lo que pasa con Barrabás, que prácticamente Barrabás era una persona ladrona y con un cargo bien alto del lado
de la situación espiritual, veamos, ahorita voy a leerles, hay otro pasaje donde habla de Barrabás y lo describe, solo quiero ver cuál es. A ver, a ver, bueno, vamos a ver, Juan 18:40 dice lo siguiente. Pero entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Entonces vemos varias cosas con respecto a esto de Barrabás, como leemos en Juan 14:20, no, ¿qué es? Juan 18:40, perdón. E indica que Barrabás era un ladrón. Entonces vemos lo siguiente, vemos que Barrabás era un ladrón y cómo Jesús lo compara mucho con los ladrones. Vemos que como en este caso Barrabás, también vemos que las dos personas que están en la cruz también son ladrones. Entonces vemos cómo es que comparan a Jesús con un ladrón. También la Biblia dice que el enemigo no vino sino que para hurtar, matar y destruir. Hurtar otra vez con ladrón. Entonces, cómo lo comparan a Dios con algo muy malo que es la manifestación de un ladrón. Ahora, aquí dice, bueno, preso con sus compañeros de motín que había cometido homicidio en una revuelta. Entonces, no solo Barrabás era ladrón, sino que aquí también dice que era homicida. Entonces, vemos dos comparaciones que están comparando a Jesús. Hurtar, matar, destruir. Hurtar, matar, destruir. Puede ser que también Barrabás haya cometido eso, entonces están comparando una manifestación del enemigo, sino que vino para hurtar, matar y destruir, comparándolo con Jesús. ¿A quién quieren que saquen? ¿Al que hurta, mata o roba? ¿O destruye, perdón? ¿O le sacamos al Cristo? Veamos la comparación bien importante con respecto a esto, cómo están comparando a Jesús con algo malo. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿qué queréis que yo suelte? ¿Al rey de los judíos? También vemos acá como honra a Pilato, o como asegura que él es el rey de los judíos, a pesar de que él sea gentil. Y es algo bien impresionante porque a veces ni siquiera los, eh, los israelitas o los judíos indicaron que era el rey de los judíos, y como Pilato ya tiene una convicción de que Jesús es el rey de los judíos. Y así lo nombra. No dijo, ¿queréis que os suelte a Jesús? Sino, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Dice, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Él sabía la situación que también los sacerdotes estaban haciendo. 11, más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que soltase más bien a Barrabás. Respondiendo, Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Específicamente están diciendo que él es el Mesías, porque el Mesías iba a venir a ser un rey. Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Y Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, crucifícale. No les importaba la situación, lo que querían era que fuera crucificado. Y lo impresionante es de que sabían que era rey, que era prácticamente del linaje de David, y aún así no les importó para que muriera. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces vemos algo bien importante en esto, que lo que es Barrabás, sueltan a Barrabás, ¿y qué pasa? Dice, y entregó a Jesús después de azotarle. Vemos que no fue solo el hecho de, vamos a Jesús crucificarlo, sino que lo azota para luego ser crucificado. Hay algo bien importante también acá mencionar con este pasaje de lo que es Barrabás y Jesús, y es algo bien importante de verlo también a nivel, o en otra perspectiva bíblica o otra revelación en Cristo. A pesar de que Barrabás era homicida y ladrón, y vemos toda esa situación de que prefirieron soltar esa manifestación, ¿verdad? Hay que ver algo bien importante acerca de Barrabás. Una de ellas es de que este Barrabás, según muchas traducciones, inclusive en otros pasajes, también dice que se llamaba Jesús. También Barrabás era Jesús. O sea, también su nombre era Jesús, como que su segundo nombre, no sé. Eso es uno. Otra también que el significado del nombre Barrabás significa hijo del padre o hijo del maestro.
Y es bien impresionante porque vemos a dos manifestaciones de hijos. O sea, vemos Barrabás significa hijo del Padre y Jesús es un hijo del Padre. Vemos a Barrabás que significa hijo del Maestro y Jesús era hijo del Maestro Jehová. Entonces vemos esas dos similitudes, pero como Barrabás, a pesar de que Barrabás eh, era malo, aún así era hijo. Lo que nos da a entender, o lo que yo he logrado asimilar de esta historia, o perdón, de esta pasaje bíblico, es de que Barrabás representa a nosotros. Barrabás nos representa a nosotros. Porque nosotros somos hijos, aún así, de alguna manera de Dios, pero caímos de alguna manera, o una manifestación, un prospecto de hijos, pero que esa magnitud no se ha dado. Y que estamos con Jesús. Y Jesús tiene que ser crucificado para que nosotros seamos liberados, para que realmente manifestemos hijos, para ser hijos de Dios. Por eso la Biblia que todo aquel que en él cree será hecho hijo. O sea, por eso veo, Barrabás nos representa a nosotros como humanidad o inclusive como personas. Y es necesario que Jesucristo fuera ese crucificado para que un Barrabás sea soltado. Es decir, es necesario que Jesucristo sea crucificado, que nosotros tengamos el conocimiento de que Jesús fue crucificado, que tenemos la magnitud de saber de que el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, va a ser crucificado y que a causa de su crucifixión, a causa de que Él sea Rey, a causa de ser el Mesías, yo voy a ser libre. Voy a comenzar a manifestar lo que significa mi nombre, ser hijo de Dios, ser hijo del Maestro, lo que significa Barrabás. Entonces es una gran restauración, una gran figura que manifiestan acá, que la misma creación solicitó la crucifixión de Cristo para que nosotros como hijos de Dios seamos hechos libres. Eso es una de las cosas que yo he visto que significa la figura de Barrabás. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. 17, y le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. Eso es bien importante mencionar también, de cómo se burlan de él. La misma Biblia también dice que iba a estar puesto por escarnecedores. Y le manifiestan esta situación, ¿verdad? De la corona, de la vestimenta de púrpura y una corona tejida de espinas. 18, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. Bueno, 19, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puesto rodillas le hacían reverencia. Entonces vemos como que a pesar de toda la situación que está viviendo Jesús, aún así, él no procura palabras de maldición, él guarda silencio, por recalcando lo mismo que dice la Biblia, como cordero mudo fue llevado al matadero. Ahora vemos el siguiente, Marcos 15, 21, no sé si tienen dudas de lo anterior. Entonces dice Marcos 15, 21 al 41. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. 22, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. 23, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. 24, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de la causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad.
Veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Y el centurión que estaba enfrente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. 40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que había subido con él a Jerusalén. ¿Tienen alguna pregunta de acá? Ok, veamos lo siguiente. Acá. Entonces aquí vemos ya una de las cosas que es más fuerte, que es la crucifixión en sí del mismo Cristo. Y hay que tomar, como les digo, recalcar y tomar en cuenta que también nosotros tenemos que morir, pues nuestra muerte tal vez no va a poder ser física necesariamente, pero sí en el ámbito espirituales, como recalcaba, tenemos que buscar esa muerte. Eh, También se habla de la muerte a los deseos, etcétera, pero muchas de las cosas las podemos ver representadas en Cristo Jesús y lo que significa es primeramente saber de que si vamos a crucificar tenemos que multiplicar todos nuestros deseos y pasiones y eso a veces puede ser lo difícil porque a veces uno puede tener pasiones que uno dice no, esto no es nada malo, pero ya mismo Cristo nos va a dar la revelación de las cosas para realmente decirle, Señor, ok, aquí te dejo esto, lo quiero crucificar, lo quiero que ya no exista, ya no quiero deleitarme en este pecado, sino salir de él. Y vemos también que hay muchas cosas que pasan alrededor de Jesús. Veamos lo siguiente. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre Alejandro y Rufo, que venía al campo, a que le llevase la cruz. Era parte de una ayuda. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Entonces vemos que es el camino de la cruz, y el camino de la cruz era lo que era el Gólgota o la calavera. Eh, Veamos si dijeron, calavera igual, por supuesto, es un lugar de la muerte, usa una cabeza, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Esto también está escrito, la Biblia dice, este pasaje, dice, echando suerte sobre ellos para que para ver qué se llevaría cada uno. Esto se lo voy a leer ahorita. Eso está en un pasaje de Salmos. Solo déjenme que encuentre este pasaje. Marcos, ¿qué es aquí? 15. Marcos 15. Es Marcos 15, 24. Marcos 15, 24. Es Salmos 22, 18. Vamos a buscar Salmos 22, 18. Salmos 22. Salmos 22, 18. Salmos 22, 18. Vamos a ver. Ok, entonces como recalco aquí 24 dice, Salmo 22, 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces si se dan cuenta es lo mismo que aquí pasa con Jesús. Repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Esto es para cimentar cada vez más la palabra de Dios, que está pues, prácticamente todo está escrito de lo que iba a acontecer con Jesús y que había manifestaciones de David u otros siervos que manifestaron cosas que iba a vivir Cristo y nos podemos dar cuenta que ellos también fueron crucificados de alguna manera. 25 era la hora tercera cuando le crucificaron. Recordemos de que anteriormente se manejaban así las horas, la hora primera, la hora segunda, la hora tercera. Y eso creo que si no estoy mal, la hora novena eran las 3 de la tarde. Vemos. Y bueno, voy a regresar un poquito acá para ver esta parte creo que es conveniente ver el lugar de la calavera. Todo lo que Cristo hizo y los lugares donde habitó es prácticamente bien importante de verlo por lo que representa. Uno de ellos, si se damos cuenta aquí, el lugar donde fue crucificado es el Gólgota, el lugar de la calavera. ¿Y esto qué representa? Pues prácticamente la Biblia habla acerca de la muerte y la muerte se representa muchas veces con un cráneo, una calavera, huesos, etcétera.
Otra de las cosas, por lo mismo que aquí habla, el lugar de calavera, si lo representamos así, estamos hablando de la muerte, un lugar de muerte, un lugar de la calavera. Pero también indican que es una cabeza, calavera, cabeza. Entonces estamos viendo que también cuando leemos Génesis, cuando dice en principio creó Dios los cielos y la tierra, la palabra principio significa también cabeza, o su raíz proviene de cabeza. Entonces vemos cómo Jesús en este acto hace un Génesis. ¿Por qué? Porque en el Génesis creó Dios los cielos y la tierra. Pero en este caso, Dios hace dos cosas a través de este Génesis. Genera, como Jesús también dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces Jesús hace dos cosas. Primero, manifiesta un fin, es decir, el antiguo pacto, y también significa que Él hace un nuevo inicio. ¿A través de qué? También de su muerte. Entonces Jesús hace un Génesis a través de la muerte hacia la calavera, porque prácticamente la cruz fue sembrada de una en la calavera. Recalco, es bien importante verlo por la manifestación profética, porque la Biblia dice, o muerte, ¿dónde está muerte tu aguijón y sepulcro tu victoria? Entonces es ver la manifestación de Cristo, como su muerte, inclusive las dos cosas que hace también cuando muere, que es la sangre y el agua, también son manifestaciones proféticas de la situación espiritual y del juicio que venía sobre la muerte. De la representación de la muerte de Cristo también significa la muerte de la muerte. 24, cuando lo hubieron crucificado, bueno, creo que iba más adelante, aquí está. Bueno, creo que va a regresar acá. Entonces, esta parte de acá, como les recalco, es bien importante verla por todo lo que Jesucristo hizo a través de su acto. Uno, a veces cuando uno comienza el Evangelio, pues por supuesto, solo ve ciertos aspectos de lo que Jesús hizo a través de la cruz, que Él murió por uno, etc. Pero en ámbitos espirituales, en ámbitos de vida o en otras cosas que Dios hace, que prácticamente uno dice, es que pobrecito Jesús murió. Pero Jesús sabía, como yo lo miraría así como un general de guerra, sabía la situación que iba a manifestar. Es como lo que sucedió en la guerra mundial, que los kamikazes prácticamente, inclusive dice que eso provocó que el enemigo se sintiera inclusive desmotivado, porque prácticamente llegaban las personas con bombas en ellos, llegaban al lugar y prácticamente lo que hacían era explotar y no importaban porque lo estaban haciendo por honor a su país. Llegaban y explotaban y se llevaban consigo a una multitud de personas del bando enemigo. También vemos, pues también creo que también ellos mismos, creo que a nivel según lo que había visto en la historia, también pasaba de que los aviones que ellos tenían, como dice que los portaaviones de los enemigos, de los Estados Unidos o otros, les causaban muchos problemas y dificultades. Entonces lo que ellos estaban haciendo era de que los aviones de guerra lo que hacían era prácticamente lo mismo que los otros kamikazes que se ponían bombas, pero ellos lo que hacían era estrellar el avión sobre este portaaviones o esta cuestión de este barco que generaba constantes conflictos contra ellos. Entonces prácticamente eran unos suicidas, pero ese aparente suicidio de ir a explotar con un montón o ir a estallar a un barco, y dice que bajó mucho la moral de los que estaban, a pesar de que inclusive lograron ganar, o sea, no ganaron estas personas, pero lograron bajar la moral y otras muchas cosas. Y también vemos también a un Sansón que a través de su muerte provoca la destrucción de la gran cantidad de filisteos. Dice que a través de la muerte de Sansón, por lo que sucedió en el templo, de quitar las dos columnas, provoca la muerte de muchos filisteos. Dice que más de lo que logró en toda su vida. Entonces, a eso es lo que quiero llegar. El sacrificio de Cristo representaba muchas cosas. Es como que Jesucristo tuviera una bomba kamikaze y lo que hizo fue estallar. Estoy hablando de un aspecto espiritual, ¿verdad? Por supuesto. De traer la muerte a todos los enemigos a través de la cruz de Cristo. Y eso es bien importante verlo porque también conocemos de que en la Biblia habla de que hay principados, potestades, autoridades y demás. Y también Jesús logró vencer a todos ellos y uno de los más grandes era la muerte. Uno de los más grandes enemigos que la humanidad ha tenido es la muerte y que las llaves le pertenecían a él. O sea, no solo está Satanás como una de las principales cabezas del gobierno de las tinieblas, sino que una de las otras es la muerte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, miramos en estaturas que está el señorío que es prácticamente el mamón, el dinero, y que nos damos cuenta de que el dinero gobierna sobre toda la humanidad, y la Biblia dice, o serviréis a Mamón o serviréis a Jesús.
Entonces prácticamente hay un gobierno, pero la muerte está sobre Mamón. ¿Por qué? Porque aunque el dinero quisiera comprar vida, no puede. La muerte tiene mayor autoridad que el señor del dinero. Y así podemos ir viendo porque todos fueron entregados inclusive a la muerte. La misma Biblia dice, al hombre le es dado que muera una vez y luego la muerte y luego el juicio eterno. Entonces prácticamente la muerte tiene una gran autoridad, un gran gobierno, una gran cobertura porque la misma Biblia dice de que la muerte los pastoreará. Entonces la muerte también es un pastor, y la muerte es una antítesis de Cristo, porque la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué es lo contrario a la vida? La muerte. Entonces vemos la autoridad en del lado de las tinieblas que tiene la muerte. Y que por eso Jesús, al acto de la crucifixión, lo que hizo fue destruirse aquel que era contrario a él. Prácticamente una manifestación de anticristo y destruye a la muerte a través del sacrificio. Por eso la misma Biblia de la consumación del pecado. La Biblia dice que el aguijón la misma Biblia dice que el aguijón de la muerte, voy a leerlo. Vamos a ver acá, creo que aquí lo tengo. Vamos a ver, muerte, pecado, pecado, ahí está. Vamos a ver si lo encuentro. Eso. Aquí está. Dice, ya que 1 Corintios 15:56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Entonces, como mencionamos, una de las cosas que tenía la muerte es el pecado. Entonces, tenemos pecado y luego viene la muerte. Concupiscencia, pecado, muerte. Entonces, recalco, camino, verdad, vida. Concupiscencia, pecado, muerte. ¿Sí? Entonces, recalcando, la muerte es uno de los mayores enemigos para Cristo porque representa lo contrario a Cristo. También vemos a través de la cruz de Cristo de que Jesús hace tres cosas para traer salvación. Y vemos este orden. Dice 56 otra vez, 1 Corintios 15, 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Dice, y el poder del pecado, la ley. ¿Qué significa? De que Jesucristo, para llegar a la muerte, primero tuvo que vencer la ley. Por eso la Biblia dice que él vino a cumplir la ley, no a derrogarla. Entonces Jesucristo viene y cumple la ley. Al cumplir la ley, le quita el poder al pecado. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que vencer al pecado. ¿Y cómo va a vencer al pecado? Lo que hace para vencer al pecado es meter el pecado en él. Ojo, aquí es donde a las personas a veces se confunden porque la Biblia misma dice que al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para que fuese justicia Dios en él. Las personas a veces niegan, o a veces he oído que se niega de que Jesucristo tuvo pecado o que se convirtió en pecado, que dice que solo es figurativamente, y yo no creo eso. ¿Por qué? Porque la misma Biblia habla, lo que vimos hablado ayer, de que el cordero se le ponía las manos encima y el pecado le introducía a él. También porque otra cosa, cuando se habla a veces del pecado, o cuando según lo que se piensa en ese capítulo, se habla de que Jesús prácticamente se convirtió en todo pecado, espíritu, alma y cuerpo, pero no fue así. Prácticamente el pecado fue involucrado en el cuerpo, no en el alma de Jesús ni en el espíritu de Jesús. Esos se mantuvieron intactos. Lo que fue contaminado fue el cuerpo. Por eso a Jesús, cuando él resucita, le dieron un nuevo cuerpo, pero no una nueva alma, ni un nuevo espíritu. Ya, porque por eso dice, fue como cordero mudo, fue llevar al matadero, y lo que se moría prácticamente el pecado, y también la cuestión del cordero de Azazel, pero no me voy a meter mucho en eso. A lo que quiero llegar es lo siguiente, de que Jesús primero para vencer la ley, tuvo que cumplir la ley, porque era prácticamente el poder del pecado. Entonces, para poder vencer al pecado, lo que hizo fue meter el pecado en él, es decir, morir juntamente con el pecado. ¿Por qué? Porque dice que ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces, al quitar ese orden, el poder del pecado, y luego el aguijón del pecado, prácticamente la muerte queda desarmada. Le quita las cosas que manifiestan un poder, unas armas de guerra. Entonces lo deja totalmente desarmada la muerte. Y ahora, ¿cómo vence la muerte? A través de la misma muerte. Entonces vemos cómo Jesús genera una destrucción total, como les digo, esa cuestión kamikaze, de venir y estallar. Vence a la ley, inclusive en él mismo, porque él mismo carga la misma ley. Cumple la ley, quita el poder del pecado, se mete el pecado en sí mismo, le quita el aguijón a la muerte y luego muere de la muerte. Por eso dice la Biblia, oh muerte, yo seré tu muerte.
¿Dónde está muerte tu aguijón y sepulcro tu victoria? ¿Dónde está muerto tu aguijón? ¿Por qué? Porque venció el pecado. ¿Dónde está sepulcro tu victoria? ¿Por qué? Porque resucitó. Eso es lo que representa la parte de la calavera. O sea, a lo que quiero llegar es de que la calavera representaba la muerte y tenía que ir a la dimensión de la muerte. Eso fue lo que hizo Jesús, ir a la dimensión de la muerte por lo que manifestaba la crucifixión. Entonces, eso es lo que quería llegar con todo esto de acá, de la muerte de Cristo, lo que representa, lo que nos da. Y por eso nosotros no tenemos que tener temor a la muerte, porque Jesucristo lo venció. Por eso en la misma Biblia, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros juntamente con él seremos arrebatados. Entonces no tenemos que tener un temor a la muerte. Por eso el apóstol Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces hay muchas cosas encerradas en la cruz de Cristo, como ya he hablado o mencionado varias veces, que lo que yo creo es de que toda la sabiduría de Dios, toda la sabiduría está encerrada en un acto que se llama la cruz de Cristo. Y ahí pues cuando comenzamos a examinar la cruz de Cristo podemos ver todas esas magnitudes de impacto que manifiesta Cristo. Ahora seguimos viendo acá, creo que íbamos por acá, ok. 26, el título escrito de su causa era el rey de los judíos. Entonces, si se dan cuenta, el título escrito de su causa, dice que su causa. Es decir, que eh, era bien importante, como le recalcó, Pilato sí realmente reconoció que era el rey de los judíos, a pesar de que todo el mundo le decía que no, pero él fue de los pocos gentiles que cree prácticamente que es el rey de los judíos. Y no solo eso, en otros pasajes dice que lo puso en diferentes idiomas, pero prácticamente es una gran manifestación. La cruz nos va, si nosotros logramos ver a Cristo crucificado, vamos a darnos cuenta que Él es el rey de los judíos. Y alguien dirá, no, es que ya sabemos que es el rey de los judíos, pero no en una plenitud. No en una plenitud, porque todos los que estaban ahí leían el letrero y decían, sí es el rey de los judíos, y se burlaban. Pero uno de los que estaban ahí sí se dio cuenta que era el rey de los judíos, que era uno de los ladrones. Ahora veamos, dice, crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Entonces recalcamos, Barrabás era ladrón también, y prácticamente todo fue como contra ladrones. Estos dos también eran ladrones, entonces Jesucristo fue siempre comparado con ladrones. Eso por supuesto tiene dos perspectivas, como le recalco, porque lo que vimos es que el enemigo viene para hurtar, matar, destruir, que representaba Barrabás, y también que prácticamente lo estaban comparando con el enemigo, con Satanás. Entonces, aquí cuando dice que dos ladrones, uno a su derecha, otro a su izquierda, es bien importante porque también la Biblia de Jesús se compara con un ladrón porque dice que él vendrá como ladrón en la noche. Entonces hay varias manifestaciones tanto del lado de la luz como en las tinieblas de lo que representa Cristo en estas cosas, que el mundo lo vio como un enemigo, porque prácticamente diablo, o creo que Satanás también significa enemigo, entonces prácticamente el mundo vio a Jesús como un enemigo, pero realmente él vino en amnistía. Entonces, vamos a ver acá lo que siguiente, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban injuriaban menos en la cabeza, tú derribas el templo y en 3 días lo edifica, ya lo habíamos visto, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Entonces, recalcando, mucha gente lo estaba confrontando a él porque lo estaba viendo como un enemigo, como algo que no era. Él venía realmente como un amigo, él venía para manifestar una salvación, pero ellos no creían en eso. Así como nosotros vemos a Satanás como nuestro enemigo, con el acusador, todo lo malo que viene para hurtar, matar y destruir. Entonces, y uno trata de apartar lo que eso no esté en nosotros. Eso mismo están haciendo ellos a la hora de comparar a Jesús como un ladrón, comparar a Jesús de una mala manera. Y por eso es de que el mundo es muy culpable al no aceptar a Cristo, por todo lo que está representando, porque lo está poniendo contrario a Él, que no está participando del hecho. Y no comprender que la misma Biblia dice que Jesús no vino para condenar al mundo, sino que para que el mundo fuese salvo a través de él. Y el mundo piensa que es enemigo porque no quiere que lo dejen hacer lo que ellos quieren. Es como en el caso de que inclusive pasó una noticia ahorita con creo que fue en Inglaterra, si no mal recuerdo, que indicaban de que prácticamente un pastor creo que escribió un par de cosas acerca del homosexualismo y prácticamente se avalancharon toda la comunidad LGBT en ese aspecto contra contra la iglesia, totalmente, solo por decir de que no estaban de acuerdo con eso. Entonces es bien impresionante, como recalco, con esto solo lo puse para ejemplificar con la actualidad, de que el mundo no quiere que les digan la verdad,
no que las hagan cambiarlo, sino que recordemos de que el Evangelio en sí mismo o el reino de los Dios no es un conjunto de reglas necesariamente, sino que es una forma de vida precisa que trae y conlleva con ello una gloria. Y de que a veces al exponer algo que a ellos no les conviene, ya nos ven como enemigos. Por eso fue que este pastor a la hora de decir eso, toda la comunidad que representan ellos lo vio como un enemigo y se avalancharon en contra de ellos. Y en este caso no vemos a Jesús de que inclusive él estuvo predicando por 3 años y medio constantemente, y todos ellos al ver que no van con respecto a la verdad, se sienten el golpe de toda la situación y ya ven a Jesús como un enemigo y así lo juzgan como un enemigo y lo colocan como sus enemigos, como los ladrones. Y inclusive fue contado entre los inicuos, por lo que hablamos de la rebelión, de lo que significa la cruz. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en ver la cruz de Cristo, porque si enfocamos en ver la cruz de Cristo, vamos a enfocarnos en ver las realidades y las verdades que el mundo vive. Y también nosotros cómo poder imitar a Jesús en eso, porque la Biblia dice, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. O también la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué significa? Que yo busque ser crucificado juntamente con Cristo. No solo necesariamente yo ser santo en ese aspecto, sino la santificación, como ya lo acabamos de mencionar, significa ser crucificados. ¿Por qué? Porque la santificación, ¿qué significa? No hay malas obras, no hay que ir presurosos para correr al mal, pensamientos de iniquidad, etcétera, que prácticamente eso significa la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo, por medio de su sangre, santificó. Por eso que él fue golpeado y azotado, puesto una corona de espinas, puesto clavos en sus manos, en sus pies, porque todo lo que sucedió al colocar todas esas cosas en él fue el brotar sangre. Y la sangre de él purifica. Entonces prácticamente todo el cuerpo de pecado entró en purificación. Es la figura que se manifiesta. Entonces por eso nosotros tenemos que buscar ser crucificados con Cristo. No significa manipularse uno, sino que significa de que colocarnos una corona de espinas significa prácticamente crucificar los pensamientos de maldad, y al ponernos la corona de espinas, que significa los pensamientos de Cristo, que va a matar el pensamiento de maldad, vamos a ser purificados nuestros pensamientos porque la sangre nos va a cubrir. De igual manera, cuando crucificamos nuestras manos, que lo que hacemos es inhabilitar las obras de pecado que nosotros podemos hacer, y eso va a provocar también una misma sangre, y también crucificar clavar nuestros pies para no ir presurosos al mal, y otros aspectos que la Biblia habla. Entonces, como lo dijo el apóstol Pablo, y no me propuse conocer otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Constantemente tener esa manifestación de nosotros de Jesucristo y este crucificado, porque nos va a ayudar a alcanzar la gloria que Dios tiene para nosotros. Pero por supuesto va a suceder va a manifestarse esta su situación, como mencioné anteriormente, no solo el hecho del acto de la crucifixión, sino el camino que lleva a la crucifixión. Porque Jesucristo antes de su crucifixión estuvo mencionando muchas veces que él iba a ser crucificado. Tome su cruz y sígame. Va a haber un proceso desde que yo vaya a la cruz, desde que yo comience a tomar mi cruz hasta que yo vaya hacia ella. Y por eso es de que nos podemos dar cuenta si estamos viviendo en la cruz cuando comienzan a manifestarse cosas como lo que pasó con Jesús. Murmuraban en contra de él, se levantaban en contra de él, lo maldecían, como en este caso que ya estaba crucificado. Todo mundo a su alrededor estaba en contra de él. Estaban usando sus mismas palabras para decirle que no podía, que tenía que hacer cosas. Por ejemplo, acá, si tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo diciendo la cruz. Están usando sus mismas palabras. Y dice, sálvate a ti mismo, desciende la cruz. Prácticamente le está diciendo, miren, no queremos ser salvos. Queremos que tú te salves, pero que nosotros no queremos ser salvos. Nosotros queremos seguir nuestra misma manera de vida. Y también están menospreciando el acto que Jesucristo estaba haciendo, que inclusive estaba escrito en la Biblia, pero ellos por la ceguera espiritual no lo conocían. Entonces por eso nosotros tenemos que estar orando constantemente, porque si ellos, que eran el pueblo, el escogido, no pudieron ver qué será de nosotros si no buscamos a Cristo. 31. De esta manera también los principales sacerdotes escarnecían y decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Entonces ellos, como recalcamos otra vez, la ignorancia que a veces tenía, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y realmente no comprendían la manifestación de la resurrección de Cristo Jesús. El 32. El Cristo, el Rey de Israel,
descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Otra vez dice, el Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Otra vez, muchas de las cosas que Jesús recalcaba de ellos era que primero tenían que creer. ¿Para qué? Para ver. De oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Pero ellos prácticamente estaban constantemente atacándole con cosas que él había dicho y con cosas de que él manifestaba. El Cristo, Rey de los judíos, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él injuriaban. Entonces, ¿qué van a pasar cuando nosotros estemos viendo dificultades o pues, situaciones difíciles, etcétera? Van a pedirnos que nos apartemos de la cruz. Ah, deja de creer en Jesús, hombre, si solo se le está llevando el río, usted sigue en lo mismo. Como Job manifiesta realmente a un Cristo crucificado. Porque él, a pesar de todo el padecimiento que había en su cuerpo, a pesar de las circunstancias que Job estaba viviendo, Job no negó a Cristo, Job no negó a Dios. Y porque la misma Biblia, cuando uno lee el libro de Job, dice de que todos pecaron en contra de Dios, menos Job. Y por eso le pide Dios a Job, ve y haz sacrificio por tus, por cómo se llama, por ellos, los tres que llegaron con él. Y le dicen específicamente que Job iba a orar por ellos y les iban a perdonar sus pecados, pero Dios no dijo nada acerca de Job. Y a pesar de que la mujer dijo, maldice a tu Dios y muérete, prácticamente lo que cuando dijo, maldice a tu Dios y muérete, le está diciendo, baja de la cruz, desciende de la cruz, desciende de la cruz. Pero Jesús y Job no descendieron de la cruz. ¿Acaso recibiremos solo lo malo como mujer insensata? Bendito sea Dios. Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos acá, cuando vemos a Job, vemos la figura de un crucificado, que no desciende de la cruz, así como Jesús acá. Jesús no descendió de la cruz. Lo mismo que hizo Job, no descendió de su cruz. También los que estaban crucificados con él injuriaban. Creo que lo vamos a dejar acá porque son las 57. Mañana continuaremos con esto de la cruz de Cristo. Porque como digo, es bastante lo que se habla acá, porque nosotros tenemos que aprender, uno, por convicción, porque eso nos va a dar mayor gratitud para cuando vayamos a orar, de entender y también de los pecados que cometemos, para tener una mayor gratitud hacia Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros y todo lo que y también imitarlo para poder nosotros también ser crucificados y poder entrar a una gloria más grande. Entonces oremos para entregar este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti para darte las gracias por todo lo que nos has estado hablando. Ayúdanos para habitar constantemente en tu presencia y poder aprender todo lo que refiere a la cruz de Cristo cada día más. Ayúdanos, por favor, y poder adorarte en espíritu y verdad. Te entregamos este tiempo, amado Dios. Te bendecimos y te adoramos, te anhelamos y te suplicamos conocer más de ti y de tu crucifixión en Cristo Jesús. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, Amén. Dios los bendiga. Primeramente, Dios, estamos aquí pendientes. Que guarde y gobierne sus corazones. Un abrazo, bendiciones. Amén. Gracias igualmente.